Te cuento algo que me ha pasado recientemente. Llego a la empresa de un buen amigo y me dice que su equipo está a punto de arrancar su primer proyecto de inteligencia artificial. De hecho, me llama por esto. Están entusiasmados, han elegido la herramienta, incluso han contratado a un chaval joven que es un experto de inteligencia artificial. Están listos para empezar. Y en ese momento, lo grave es que están cometiendo el error más caro imaginable. Y no está en la implementación. Está antes, está en la pregunta que todavía nos han hecho y que yo a ti te voy a contar. Y es que hay un error estructural que cometen casi todas las empresas que están empezando con inteligencia artificial. No es un problema técnico, no es un problema de presupuesto, ni siquiera es un problema de talento, es un problema de arquitectura. Y tiene consecuencias, pero que se ven más tarde, cuando ya es muy difícil revertirlas. En este vídeo te voy a explicar justamente esto, qué es ese error, por qué ocurre y cómo evitarlo si tu empresa está justo en ese momento de iniciar su primer proyecto de inteligencia artificial. Vayamos con el primer bloque, el problema, lo que las empresas no ven. Y es que cuando una empresa empieza a usar inteligencia artificial, especialmente herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, empieza a pasar algo que nadie está midiendo. Y es que los equipos, los profesionales de esa empresa, al interactuar con los modelos, están volcando su conocimiento real, conocimiento organizacional. Es decir, el pensamiento de la empresa se está yendo a justamente ahí, a esos modelos, a Gemini, por ejemplo. Venga, te voy a contar 3 ejemplos de cómo sucede esto. El ejemplo número 1, el empleado que adiestra al modelo sin saberlo. Imagínate un analista, el profesional de una empresa que lleva meses perfeccionando la forma en que ChatGPT le ayuda a él a estructurar sus informes de un cliente particular. Ha encontrado unos buenos prompts, incluso se ha hecho sus GPTs o sus gemas, ha corregido errores, es decir, ha enseñado al modelo cómo piensa él y su empresa sobre ese cliente. Cuando ese analista se va, pues ese conocimiento no se queda en la empresa, no está en ningún servidor de la empresa y como mucho, ese conocimiento se queda en el historial de conversaciones con ChatGPT. Es decir, se está quedando el conocimiento del empleado que se te acaba de ir en los servidores de OpenAI. Te voy a contar otro ejemplo, el ejemplo número 2. Un directivo que externaliza su toma de decisiones. Estamos hablando de un directivo que utiliza que puede ser un director de operaciones, un directivo y este director de operaciones utiliza Claude para apoyarse en sus decisiones complejas. Le ha explicado el contexto de la empresa, sus prioridades, le ha explicado toda la lógica. Si este directivo ha visto algún vídeo, además se ha hecho su gemelo digital, se ha hecho sus sistemas de ficheros MD donde está todo su contexto y el contexto de la empresa. Hasta ahí bien, ha incrementado su productividad. Este directivo está haciendo bien la primera parte, incrementa su productividad en su toma de decisiones. Ahora bien, ese ADN decisorio, es decir, ese proceso en la toma de decisiones, lo ha cedido de nuevo a un modelo externo y nadie lo está reteniendo. Ahora te cuento el ejemplo número 3. La empresa que hace su primer piloto de inteligencia artificial. La empresa de mi amigo que te contaba al inicio. El proyecto era el siguiente, es muy sencillo, te lo cuento. Estamos hablando de una empresa que hace instalaciones de aires acondicionados y los técnicos de mantenimiento o de instalación que se encuentran en el cliente instalando estas máquinas de aire acondicionado, pues van al cliente para instalar la máquina o van al cliente para resolver problemas, incidencias que ha tenido la máquina. El proyecto de cómo podíamos potenciar esto, pues era bastante sencillo. Se coge un modelo de lenguaje, se coge una inteligencia artificial como ChatGPT, se le pasan una serie de manuales de los distintos fabricantes del aire acondicionado y conectamos todo con WhatsApp para que el técnico, en el momento de hacer la instalación o en el momento de la reparación, se pueda comunicar a través de WhatsApp justamente con esa inteligencia artificial. El piloto funciona. Pero hay 2 problemas. Si mañana deciden cambiar de ChatGPT a Claude, el conocimiento acumulado no es portable. Se va a quedar retenido en ChatGPT, con lo cual lo iríamos a perder. Y el problema número 2, y es que nadie está guardando el conocimiento del técnico que solo se está quedando en meras conversaciones. Entonces, si esto es tan obvio, si esto está ocurriendo, si no somos capaces de retener ese conocimiento, ¿por qué casi nadie lo está evitando? Pues porque el problema no está en la herramienta, va un poquito más lejos.
Y mira, entramos en este bloque número 2 que he llamado la deuda cognitiva organizacional. Y es que llevo mucho tiempo trabajando en el tema de la deuda cognitiva, y es a nivel personal y a nivel productividad. Si has visto más vídeos míos de mi canal, ya sabrás lo que es la deuda cognitiva. La deuda cognitiva a nivel individual es aquello que dejas de aprender hoy porque lo has delegado en una IA sin criterio. Y es algo que vas a necesitar mañana. Por eso es una deuda cognitiva. Sin tener un criterio correcto o sin tener un juicio humano, he dejado de hacer cosas, las he delegado a la inteligencia artificial y son cosas que me van a hacer falta mañana. El coste no es inmediato, se va acumulando. Cada vez que un profesional acepta una respuesta de una IA y no la somete a su propio juicio humano, está cometiendo deuda. Cada vez que le pedimos a la IA que me dé una opinión, estamos cometiendo deuda. Y todo eso se va acumulando. Y además se produce algo que es el sesgo de la eficiencia. Es decir, parece que soy más eficiente porque soy más rápido, pero estoy dejando de aprender cosas que me harán falta en el futuro. Se está atrofiando mi capacidad cerebral. Es un mecanismo que opera en mí. Me estoy atrofiando yo. Pues este concepto de deuda cognitiva tiene su traslación a las empresas. Y ese concepto es el que he llamado deuda cognitiva organizacional, que es justamente lo que la empresa deja de retener como conocimiento propio por implementar la inteligencia artificial sin criterio. Ese coste de dejar de retener conocimiento se acumula poco a poco dentro de la organización. El pensamiento colectivo que tienen todos mis trabajadores se deja de capturar. Lo estamos cediendo a un proveedor como OpenAI, a un modelo, a servidores que, como te decía antes, no son tuyos y sobre los cuales no tienes ningún tipo de control. Entonces, este es el mismo mecanismo, el de deuda cognitiva organizacional, el que opera como a nivel individual, que se llama la deuda cognitiva. Es decir, estamos delegando sin retención. La diferencia es que aquí en la empresa, la deuda cognitiva organizacional, nadie lo siente, nadie lo ve, porque el empleado que utiliza ChatGPT sin sentido se da cuenta poco a poco de que está dejando de aprender cosas. Se da cuenta poco a poco de que está tomando decisiones que no son mías, sino que me las han dado y sobre las cuales no puedo argumentar. Pero cuando estamos hablando de deuda cognitiva organizacional, cuando todo esto sucede en toda la compañía, todavía es más difícil de ver que esto está sucediendo. Ese directivo que aprueba el piloto de inteligencia artificial no siente que está cediendo un conocimiento. Sin embargo, está ocurriendo por omisión. El problema del conocimiento tácito de cualquier organización no es nuevo. Siempre ha ocurrido y ha sido una preocupación para las empresas cómo realmente tener el conocimiento de lo que está sucediendo entre las paredes de mi compañía. Antes, el conocimiento de mis empleados se perdía cuando alguno de ellos se iba. Ahora, la IA ha creado una versión nueva y más aguda de este problema, y es que ahora cedemos activamente en tiempo real a terceros mientras que las personas están en su día a día. Es un problema mayor. No es un problema de que una persona se vaya y se lleve ese conocimiento, es que estamos cediendo ese conocimiento a terceros, mucho conocimiento, sin darnos apenas cuenta. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, pues hay un tercer concepto que es el que te quiero trasladar, que es el opuesto a la deuda cognitiva organizacional, y es que es el concepto de la soberanía cognitiva. Es decir, no debemos de no usar la IA, eso es imposible. Si queremos que nuestra compañía crezca, que cada vez tenga más ventaja competitiva, la inteligencia artificial desde luego es una gran aliada para conseguirlo. Ahora bien, no podemos ceder el conocimiento, necesitamos ser dueños de ese conocimiento. Es decir, necesitamos soberanía cognitiva organizacional. Una empresa tiene esta soberanía cognitiva cuando es propiamente dueña del pensamiento colectivo de sus trabajadores, del criterio de ellos, de su lógica en la toma de decisiones, de sus patrones en la resolución de problemas complejos. Es decir, ese conocimiento además es propio y es accesible, auditable
y acumulable. No depende de un proveedor tecnológico, sino que depende que de lo que los empleados generan, de ese conocimiento, yo puedo acceder a él, lo puedo auditar y lo voy a acumular. Esto es distinto de la soberanía de datos. Es decir, los datos, yo tengo que tener unos criterios de acceso a los datos tienen que estar protegidos, y hay incluso leyes que, como la GDPR, que más o menos me dicen cómo realmente proteger estos datos. Pero cuando os estoy hablando de la soberanía cognitiva organizacional, esto es distinto. Esto no va de proteger datos, va de proteger conocimiento. Se trata de ser propietario del pensamiento que producen tus trabajadores dentro de la empresa. ¿Te acuerdas que al inicio, vamos con el bloque 3, las preguntas que nos debemos hacer? Y es que si te acuerdas al inicio te dije que este problema va de hacerse algunas preguntas. La pregunta número 1 es ¿quién debería ser el propietario de lo que el sistema aprende? Cuando un empleado interactúa con una inteligencia artificial, ahí hay un aprendizaje. Aprendizaje por parte del empleado que nosotros debemos ser dueños, la empresa, de ese conocimiento que se está generando. Y esto va más allá de la herramienta. Entonces, la primera pregunta, ¿quién debería ser el propietario de lo que el sistema aprende? Tanto el empleado como la empresa. La pregunta 2, que no se suelen hacer las compañías, es ¿dónde está ese conocimiento crítico de nuestra organización? El conocimiento crítico, como te decía antes, no está tanto en los datos, está en el conocimiento, es decir, qué es lo que podemos y lo que sabemos hacer. En los criterios de decisión, en los patrones de resolución de problemas complejos, en la lógica de la toma de decisiones. La mayoría de las empresas no se han hecho esta pregunta, no saben dónde está ese conocimiento crítico y por lo tanto no saben qué es lo que tienen que proteger. La pregunta número 3 es cómo vamos a auditar lo que el sistema está aprendiendo. Es decir, un sistema de IA que lleva 2 años operando en mi empresa. ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo puedo revisar lo que ha aprendido? ¿Cómo puedo corregir lo que ha aprendido? ¿O cómo puedo transferirlo? ¿O cómo puedo asegurarme de que se está quedando en mí? Si la respuesta es no, no sabes cómo hacer todo esto, es que tienes una deuda cognitiva organizacional. Tenemos que saber cómo auditar esos sistemas. ¿Cuál es la explicabilidad del conocimiento que tiene mi empresa? Entonces, fíjate estas 3 preguntas. ¿Quién debería ser el propietario de ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento crítico? ¿Y cómo podemos auditar ese conocimiento? Bloque número 4. La solución está en la arquitectura del sistema. El objetivo de este vídeo no es presentarte algunas soluciones, pero sí que te quiero dejar dos pequeñas pistas, 2 pequeños tips que te pueden ayudar. Y es que cuando trabajo con empresas a la hora de diseñar esos procesos y ver dónde meter la inteligencia artificial con sentido, con juicio humano, bueno, potencialmente hay 2 posibles soluciones rápidas. La primera de ellas es crear una arquitectura donde haya un LLM propio de la propia compañía. Puede ser un LLM que hemos entrenado, que es open source, y lo hemos entrenado y le hemos dado la documentación y le hemos dado algún sistema de aprendizaje por refuerzo. Eso es una potencial solución. La solución potencial 2 es en la arquitectura del propio sistema, cuando estás realmente en tu primer proyecto de inteligencia artificial, pues hacer que uno de los agentes de IA pues sea su función capturar ese conocimiento e ir metiendo el conocimiento dentro de una base de datos de una forma determinista o más determinista posible. Aquí tienes 2 potenciales soluciones, pero que hay que hacerlas cuando nos hemos hecho las preguntas correctas que te decía antes. Y es que la carrera por implementar la inteligencia artificial en las empresas ya está en marcha. Esto es así, estamos en ese momento. Tenemos tecnología de inteligencia artificial muy madura. De hecho, como me gusta deciros siempre, si ahora mismo parásemos, detuviésemos todos los desarrollos de inteligencia artificial del mundo por parte de las grandes empresas tecnológicas, si se parase el desarrollo de la IA, el resto de las empresas tardaríamos años en poder aplicar con sentido todo lo que ya tenemos. Por lo tanto, ¿hay una carrera por implantar la inteligencia artificial? Sí, porque estamos viendo que me puede generar mucha productividad y en algunos casos nuevas ventajas competitivas que antes no tenía disponibles. Ahora bien, en esta carrera hay 2 tipos de empresas que van a salir de la transición en esa carrera de 2 posiciones
de forma muy distinta. La primera de ellas es esas empresas que implementaron rápido, con las herramientas disponibles que encontraron, pero sin hacerse las preguntas difíciles que te he dicho antes. Y otro tipo de empresas van a salir mejor posicionadas de esta carrera y son las que han ido un poquito más lentas, construyeron sus primeros proyectos de inteligencia artificial sobre un conocimiento que es suyo, que se puede auditar, que se puede mejorar y que no depende de empresas de terceros como OpenAI o Anthropic o Google. Entonces, la velocidad de implementación en este caso no es la verdadera ventaja competitiva, sino cómo capturas y retienes el conocimiento que hay dentro de tu organización. Lo que he llamado soberanía cognitiva organizacional. Por lo tanto, si estás en proceso de diseñar tu primer proyecto de inteligencia artificial en la empresa, cuéntame si quieres en los comentarios de este vídeo o de este contenido. ¿Alguien en tu organización ha planteado ya estas preguntas? ¿O estáis yendo directamente a la herramienta? Me interesa saber dónde estáis. Te leo y te contesto. Un saludo.